tratamiento quirúrgico de la artrosis de tobillo. Claro. Sobre todo lo que es el tratamiento con prótesis y con artrodesis, ya que el tratamiento de rescate articular, como la osteotomía, ya lo dimos en una clase. Bueno, los objetivos de la charla son definir la artrosis de tobillo, la terminología, la patología, describir los tratamientos, sobre todo para la función. Bueno, la artrosis de tobillo como introducción, la idea es hablar del tobillo. El tobillo como articulación soporta cantidad de peso por centímetro cuadrado, y a su vez es la articulación más traumatizada del cuerpo dentro de las articulaciones de carga, más que la rodilla, más que la cadera. Pero a pesar de todo esto, la prevalencia de la artrosis en el tobillo es bastante baja, es de un 1 hasta un 4% en algunas series. Lo que sí se sabe de la diferencia del resto de las articulaciones de carga, sobre todo cadera y rodilla, en el caso del tobillo, la artrosis, la mayoría de las veces es postraumática, hasta un 80% de las artrosis es un evento traumático que las ha desencadenado. Esto lleva a que tengamos pacientes con artrosis relativamente jóvenes y habitualmente artrosis que no están alineadas, que tienen algún grado de deseje, principalmente en vargo. Y también está estudiado la discapacidad en su estadio final de la artrosis de tobillo es similar a la artrosis o con insuficiencia. Bueno, la artrosis de tobillo, como dijimos, entonces es una patología que en esta serie de Hinterman y equipo habla de que hasta casi el 80% son principalmente post fracturas de tobillo. Por eso es importante la reducción y la alineación de las fracturas de tobillo para que no desencadenen una artrosis. Como segunda causa, las osteoartrosis secundarias, principalmente la artritis reumatoidea, y recién como tercera causa, con un 10% menos, la artrosis idiopática o la artrosis primaria de tobillo. Con respecto a la edad, si bien entre los 60 y los 69 es donde en esta serie se había dado el pico, hay que saber que son pacientes relativamente jóvenes, a diferencia de las artrosis de cadera y las artrosis de rodilla, como siempre comparamos. Eso es importante a la hora del tratamiento. Y con respecto a la eliminación, ya sea independientemente de la causa, ya sea postraumática, ya sea secundaria, ya sea primaria, más de la mitad de las artrosis de tobillo tienen DCG principalmente en vargo. ¿Cuál es la clínica de la artrosis? Acá no principalmente mecánico, que va increciendo a medida que la artrosis va avanzando. La rigidez articular, que en el caso del tobillo suele ser tardía en aparecer, y episodios o momentos de tumefacción del tobillo. Esos son los tres síntomas, vamos a decir, principales de la artrosis de tobillo. Con respecto a la evaluación del paciente con artrosis, es importante ver el rango de movilidad que le queda al paciente. Es muy importante ver los ejes, como dijimos, el tobillo forma parte del miembro inferior y es importante ver la cadera y ver la rodilla. Es importante ver la estabilidad del tobillo, no solamente para la evaluación, sino también para la elección del tratamiento. Y muy importante, las articulaciones adyacentes, principalmente la articulación subastragalina y la articulación de Chopin. Porque el movimiento del tobillo para la marcha funciona en conjunto con estas articulaciones, por lo tanto es importante el estado articular para evaluar también a la hora de tomar decisiones. Con respecto a las imágenes, generalmente con radiografías uno tiene ya una buena evaluación del tobillo. Anterior, lateral, de mortaja, y hoy cada vez se le está dando más importancia a la evaluación de la alineación del retropié con las protecciones, sobre todo
a la hora, son útiles a la hora de tomar la decisión quirúrgica también. Con respecto a otros estudios, un estudio que ayuda a evaluar cómo está el resto de la articulación en 3D, y hay una variante de la tomografía que es el SPECT-CT, que es tomografía combinada con imágenes de centellografía, en donde muestran las zonas hipercaptantes en donde hay inflamación, y muchas veces en el tobillo, como tiene articulaciones adyacentes muy cerca, es difícil distinguir si el dolor es del tobillo, es de la talonavicular. Entonces, por ahí estos estudios ayudan a ver dónde está la inflamación, ¿bien? Que suele a mí se la Juli que no se escucha, ¿no? No te cubriría. Ahora sí, es por momento. Es muy complicado, Topo, porque Pero tenemos digan, un minuto te escuchamos, un minuto no. Entonces, bueno, sí, lo bueno, podemos ir sacando. Clasificaciones hay varias que la mayoría se desprende de la clasificación de Takakura, que es una clasificación del 70 y pico, me parece, que básicamente divide la artrosis en 4 estadios. El estadio 1 es la esclerosis y la formación de osteofitos sin estrechamiento de la luz articular. El estadio 2 es el estrechamiento de la luz, especialmente a medial. El estadio 3 es la obliteración del espacio articular a medial. Y ya en el estadio 4 es cuando la obliteración es de toda la articulación, no solamente a medial, sino a lateral. Como tratamiento, tenemos tratamientos conservadores y tratamientos quirúrgicos. Los tratamientos conservadores son todo este arsenal de cosas que uno puede intentar con los pacientes, los antiinflamatorios, el cambio en la actividad, la fisioquinesioterapia, las inmovilizaciones, en los casos de episodios agudos, y después tenemos las infiltraciones, que pueden ser con corticoides, con viscosuplementación con ácido hialurónico o plasma rico en plaquetas. No vamos a andar mucho en esto porque en líneas generales la literatura habla de que en el estadio avanzado de la artrosis la eficacia de estos tratamientos es menos del 50%. Por lo tanto, vamos a pasar al tratamiento quirúrgico. Dentro del tratamiento quirúrgico tenemos opciones con conservación de la articulación, como la artroscopía o el debridamiento a través de artroscopía o de artrotomías, las artroplastías por distracción, que hoy ya están un poco en desuso, el resurfacing, digamos, la mosaicoplastía de las lesiones condrales grandes, y las osteotomías supramaleolares o las osteotomías correctivas, que son las opciones para los tratamientos con conservación articular. Y luego tenemos los tratamientos de reemplazo articular y de artrodesis, que son los que vamos a tratar en esta clase. La artrodesis de tobillo es un procedimiento aceptado a nivel mundial. Hay mucha literatura que avala con grados altos de recomendación, grado A y grado B, el uso de la artrodesis de tobillo, pero hay muchas técnicas, más de 40 técnicas descritas, y hay muchas formas de fijación, ¿bien? Que eso vamos a ir un poco hablando. Las indicaciones básicamente es la artrosis de tobillo, como es el objetivo de esta clase, pero también se puede usar como rescate de artrodesis fallidas, para tratar inestabilidades crónicas no reconstruibles de tobillo, como rescate de prótesis o también para deformidades angulares severas. Y las contraindicaciones básicamente son la infección o la insuficiencia vascular severa y la artrodesis contralateral del tobillo, en líneas generales, es una contraindicación para la artrodesis del tobillo enfermo, digamos. Como dijimos, de la artrodesis vamos a hablar un poco del abordaje, de la alineación, de la fijación y de los resultados. Con respecto al abordaje, tenemos el abordaje
perdón. Con respecto a los abordajes, hay muchos abordajes para el tobillo, para las artrodesis. Básicamente van a depender un poco de la experiencia o de la preferencia del cirujano. También van a depender de las condiciones de las partes blandas, de las incisiones previas. Recordamos que estos pacientes habitualmente tienen cirugías previas en el tobillo. Muchos tienen material de osteosíntesis de fracturas previas, por lo tanto, es importante a la hora de elegir el abordaje tener en cuenta estas cuestiones. Básicamente tenemos 3 abordajes, que es el lateral, el anterior y el posterior, y un abordaje artroscópico para las artrodesis. El abordaje lateral de tobillo tiene las ventajas de que es un abordaje familiar, porque es el mismo que se usa para la osteosíntesis y el peroné. Es un abordaje bastante seguro porque evita las estructuras vasculonerviosas. Tiene buena visión de la alineación sagital de la artrodesis. Se puede usar el peroné como injerto y también se puede abordar la subtalar en el caso que uno necesite hacer una artrodesis tibio-talo-calcánea. ¿Cuál es la desventaja? Que no tiene una buena visión para la alineación coronal, o sea, para manejar el varo valgo del tobillo. A veces hay que complementar con un segundo abordaje a medial para completar la preparación de las superficies articulares. Y la otra contra es que el hecho de la resección del peroné impide a futuro una reconversión a prótesis, que es algo que se está empezando a hacer. Este es el abordaje lateral, como les decíamos, un abordaje que ya todo el mundo conoce, por el tema de que es el abordaje para las artrosis de tobillo, y habitualmente se hace esta resección del peroné, lo que se ve ahí en azul, y la resección del cartílago articular. Con respecto al abordaje anterior, es un abordaje que está siendo cada vez más utilizado, sobre todo para las prótesis. Da una mejor visión anatómica de toda la articulación y da un mejor control coronal de la alineación. La desventaja es que es un abordaje más peligroso porque pasamos muy cerca del paquete tibial anterior y puede haber mayores complicaciones con la herida con este tipo de abordaje. El abordaje anterior de tobillo, básicamente se hace un abordaje bien centrado entre los dos malleolos, se abre el retináculo extensor. Habitualmente uno ingresa entre el tibial anterior y el extensor alucis longus a medial y el extensor digitorum longus de los dedos a lateral, y el paquete suele quedar a lateral también. Una vez que uno tiene ese plano hecho, se hace la capsulotomía y ya uno tiene visión directa de la articulación del tobillo. Con respecto al abordaje posterior, es raro, solamente en casos especiales, ya sea por partes blandas o por abordajes previos hechos en la zona anterior o lateral que no permitan abordajes de ese tipo. Da una buena exposición, tiene buena cicatrización, pero hay que hacer una tenotomía del Aquiles y eso muchas veces da un margen más de complicaciones. Y con respecto al abordaje artroscópico, la ventaja es que se usan también portales habituales como el anterolateral y el anteromedial. Obviamente es menos invasivo. Actualizando la biomadre. Quinca. Hay menos complicaciones con la herida y tiene una mayor tasa de consolidación. La desventaja es que no permite manejo de desejes, por lo tanto, habitualmente lo que uno puede hacer mediante artroscopía es una fijación in situ, por lo tanto es para pacientes seleccionados. Y a veces requiere un tercer abordaje para la preparación de la superficie articular. Con respecto a la alineación, todo el mundo sabe que una buena alineación es muy importante para el éxito, en este caso de la cirugía. La idea es lograr una artrodesis en 90 grados alineada con el eje del miembro inferior. Por lo tanto, uno va a la flexión plantar, entre dorsal y plantar tiene que ser neutra, o sea, el astrágalo tiene que estar a 90 grados de la tibia. En el plano coronal, habitualmente se fija en 5 grados de valgo. Recuerden que la articulación subastragalina compensa mejor el valgo que el varo, por lo tanto, siempre uno tiene que tratar de dejarlo en valgo.
La rotación externa es de 5 a 10 grados, pero a veces hay que comparar con el contralateral porque hay personas que ya tienen de nacimiento una rotación externa más importante del miembro inferior, por lo tanto hay que tratar de dejarlos simétricos. Y lo importante es desplazar el talo, desplazar el astrágalo bien hacia posterior para hacerlo coincidir con el eje mayor de la tibia. Con respecto a la alineación, acá vemos una muestra cómo la articulación de Chopard compensa la flexoextensión, por lo tanto no es necesario dejar un tobillo un poco más en equino porque es una mujer y va a querer usar tacos, porque eso después le va a traer problemas. Fíjese este paciente con una artrodesis hecha, como se para en punta de pie, se para sobre los talones y tiene una buena compensación de la inversión y de la eversión. Por lo tanto, la alineación tiene que ser bastante neutra. Después el resto de las articulaciones compensan. Con respecto a la fijación, básicamente tenemos tornillos y placas, que es lo que más se usa. Fijadores externos también se usan, y los clavos endomedulares se usan, pero cuando uno hace una fijación tibio-talocalcánea. Por lo tanto, no vamos a hablar en esta clase de clavos, vamos a hablar de tornillos y placas. Los tornillos son el medio más ampliamente utilizado, tienen una excelente relación costo-beneficio. Hay diferentes montajes y técnicas, varias configuraciones, pueden ser paralelos, pueden ser cruzados. La cantidad, en líneas generales, como mínimo se utilizan 2 y como máximo se utilizan 4. Y vamos a hablar de 2 técnicas, que es la técnica de Mann y la técnica de Sweep, que son 2 técnicas que usan tornillos. La técnica de Mann se hace a través de un abordaje lateral, más o menos unos 10 centímetros, se diseca el peroné, se hace una osteotomía del peroné, 2 a 3 centímetros proximal a la interlínea articular. Se suele complementar con un abordaje medial para la preparación de las superficies articulares. Se reduce el astrágalo en la posición que dijimos y se fija con 2 tornillos 6,5 desde el seno del tarso a la cortical medial de la tibia. Este es un poco el esquema, el abordaje lateral, como habíamos visto, se reseca ahí, se hace la osteotomía del peroné, y esto marca el proceso lateral del astrágalo, desde donde se colocan habitualmente 2 tornillos que van de lateral a media, y hacen presa en la cortical medial de la tibia. La técnica de hand sweep es una técnica que se hace por abordaje anterior. Se hace, como dijimos, la apertura del retináculo, se ingresa entre el tibial anterior y el extensor hallucis longus, o entre el extensor hallucis longus y el extensor digitorum longus, llevando siempre el paquete tibial anterior a lateral. Se resecan los osteofitos, se preparan las superficies articulares, tener en cuenta que en defectos óseos hay que colocar injerto, y luego se reduce, como dijimos, el talo posterior en el plano sagital neutro, 5 grados de valgo en el plano coronal, y la rotación externa. Se colocan 4 tornillos, son 2 tornillos de tibia al astrágalo de adelante hacia atrás, que son los que van a generar la compresión. Un tercer tornillo que va de la tibia al cuello del astrágalo, que es el tornillo home run, que le dicen que es el tornillo que le da mayor estabilidad al constructo, y un cuarto tornillo que va del peroné al astrágalo. Este es el abordaje, muy similar como mostré en el abordaje anterior y el que se va a usar para las prótesis, que después Pablo también un poco nos va a contar. Esta es la técnica de relleno con injerto en el caso de que haya un defecto óseo importante. Si no es tan importante, generalmente con los cortes se suele compensar los defectos en varo o en valgo. Esto es importante, empujar, llevar el astrágalo hacia posterior, hacerlo coincidir con el eje de la tibia. Y luego, como dijimos, la colocación de los tornillos, que generalmente el orden son, primero los 2 tornillos que van de la tibia al astrágalo en la cara anterior. El dibujo son tornillos rosca completa, porque no encontré rosca lisa, pero acá son tornillos rosca lisa, como el dibujo original. Pero yo quería mostrar el orden. Son primero estos 2 tornillos, luego el tercer tornillo, que es el tornillo home run, que es el tornillo que va, acá les muestro en el perfil, desde la parte posterior de la tibia hacia la cabeza, el cuello del astrágalo, que es el tornillo que más toma tiene, y después el tornillo lateral. Este es un video
como nos atrasamos un poco con la charla, por ahí lo voy a adelantar. Esta es la colocación de los tornillos. Son tornillos de 6,5, por lo tanto se usan mechas de 4,5, se usa avellanador y se coloca un tornillo de rosca parcial de 6,5 y que es el que va a generar la compresión. Para el éxito de las artrodesis, cualquiera sea la técnica, lo más importante es generar compresión en la zona de la artrodesis y, de forma secundaria, una buena estabilidad. Este video después se los voy a pasar, es un poquito largo, no lo voy a dejar pasar todo ahora porque nos demoramos con el tema del comienzo. Pero básicamente, esa es la colocación de los dos tornillos. Y luego, de forma percutánea, se coloca el tercer tornillo, que es el tornillo, como dijimos, que le da mayor estabilidad al constructo. Se palpa el borde posterior de la tibia, se hace una incisión puntiforme. Siempre hay que tener cuidado que el tibial posterior, que corre un poco más a posterior, pero bueno, si uno está sobre hueso no hay ningún problema. Y ahí se coloca ese tornillo que va apuntado al cuello y a la cabeza, y es un tornillo que tiene rosca 32, por eso es el tornillo que más estabilidad le da al constructo. Y después se pone el tornillo del perone a la astraga. Bien, eso sería lo que es tornillos. Lo que son placas se usan, dan buena estabilidad y compresión. Tenemos placas anatómicas como estas que se ven acá, que son de una marca comercial, que vienen para los distintos abordajes. Esta verde primero es una placa que se coloca por abordaje anterior. Esta lilita es una que va por cara lateral para la artrodesis tibio-estragalina, y esta es una con la que se puede hacer una artrodesis tibio-talocalcánea por vía lateral. Y después tenemos placas adaptadas, por ejemplo la placa de húmero proximal, la placa filos o tipo filos, que usarla de forma invertida nos puede dar una buena estabilidad. Este es un trabajo publicado en la Flamesip de Gabriel Casen, que es un venezolano que hace tobillo y pie, en donde él publicó una serie de pacientes tratados con la placa filos invertidas para artrodesis. En este caso son artrodesis tibio-talocalcánea, pero se pueden usar para artrodesis tibio-talares o tibio-estragalinas también sin problema. Y es mucho más económica que la placa anatómica. Este es un caso también de una tibio-talocalcánea con placa anatómica. Los fijadores externos se usaron mucho en la época del 50, constructos biplanares. El tema es que tenían alta tasa de no unión y complicaciones. Después Ilizarov, con sus fijadores circulares, fue una alternativa sobre todo para los salvatajes de la pseudoartrosis y de las pseudoartrosis infectadas principalmente. Actualmente no se usan mucho, y si se usan, habitualmente se usan en combinación con fijación interna en pacientes con algún grado de pobre calidad ósea o por lesiones de partes blandas. Con respecto a las complicaciones en línea general de las artrodesis, tenemos complicaciones de la herida, que generalmente se pueden dar más en los abordajes anteriores. En líneas generales tienen buena tasa de consolidación, pero hay que tener ojo en pacientes fumadores, en pacientes que han tenido antecedentes de infección o en pacientes con espasticidad o alguna neuropatía. Puede generar un poco de acortamiento cuando uno hace las resecciones de la superficie articular. En líneas generales no es un problema, pero bueno, si uno ya tiene un miembro corto, una artrodesis va a cortar un poquito más el miembro. Y lo importante, como le decía, es en las consolidaciones viciosas, o sea, cuando uno no deja el astrágalo en la posición que debería ir, cuando uno lo deja en flexión plantar, va a generar una marcha en equino con un recurvatum de la rodilla y una rotación externa. Si uno lo deja en flexión dorsal, va a generar un hiperapoyo del talón. Si uno lo deja en valgo, demasiado valgo, digamos, va a generar un pie plano y puede generar un genovalgo también, o empeorar un genovalgo. Si uno lo deja en varo,
la articulación subastragalina no tiene mucho poder de compensación, por lo tanto va a ser un pie supino con aumento de toda la presión en la cara lateral, y si uno lo deja mal rotado va a generar dolor en la cadera y dolor en la rodilla principalmente. Les voy a mostrar unos casos de pacientes artrodesados. Esta es una mujer, 84 años, se fracturó el tobillo, supuestamente era muy grande para operarla, entonces le pusieron un yeso, la mujer no fue a los controles, se sacó el yeso, pisó, no llega con esta radiografía. La verdad que 84 años, una calidad ósea media baja, se podría haber hecho algo reconstructivo, pero nos pareció que por ahí era demasiado jugado, así que se le ofreció una artrodesis. Se hizo una artrodesis por vía lateral, con resección del peroné y uso como injerto, y colocación de 2 tornillos. Este es un paciente de 50 años, que él refiere a un antecedente de herida por arma de fuego. Si ven, tiene ahí un balín en el quinto metatarsiano, pero no parecería que hubiera tenido un daño en el tobillo, pero bueno, hizo esta artrosis. Es un paciente joven que tiene un trabajo pesado, por lo tanto se decidió hacer una artrodesis. En el caso de este paciente se eligió hacer una artrodesis tipo hand sweep por un abordaje anterior, con los 4 tornillos esto que habíamos visto, con una muy buena consolidación. Este es otro caso, una fractura de tobillo que fue operada, se infectó, le tuvieron que sacar el material antes de tiempo, la dejaron curar como estaba, al final terminó en esta pseudoartrosis de peroné con un valgo, ya una mujer con parámetros inflamatorios normales, una tomografía donde nos muestra todo el deterioro articular. Se realizó una artrodesis por vía lateral con resección del peroné, ahí se ve la zona de la pseudoartrosis, se hizo una resección más arriba y se coloca una placa anatómica por cada lateral. Esta es la radiografía de la paciente con la artrodesis consolidada y la tomografía correspondiente. Y este es otro caso, una artrosis de tobillo secundaria a un pie plano grado 4 en una paciente reumática de 60 y pico años. Entonces, en este caso, se utilizó una técnica combinada de tornillo más una placa filos invertida para una fijación tibio-talocalcánea. Si se fijan, difícil de corregirle el valgo, quedó todavía con un poquito de valgo, pero clínicamente compensó mucho la lesión y la paciente anduvo muy bien. Y este es un caso del profesor Masuccelli, secuela de polio, también otra indicación de artrodesis, una artrodesis tibio-talocalcánea con tornillos y que nunca falte el MIS. Bueno, esa es un poco la clase de artrodesis. Yo había empezado a hacer la clase de reemplazo de tobillo. Nosotros tenemos nula experiencia con prótesis, así que le pedí la colaboración de un amigo, Pablito Valenti. Para los que no lo conocen, fue residente nuestro y está haciendo el fellow